Hola, mi nombre es Javier Orlando Contreras. Yo soy médico pediatra y magíster en ciencias clínicas y le voy a acompañar durante este recorrido de cursos con tres conferencias que van a ser base en el tema del crecimiento. La primera de ellas, que es esta, tiene que ver con fisiología del crecimiento. Empecemos por decir que el crecimiento en los seres humanos es más que la nutrición de los niños. ¿Por qué es necesario aclarar esto? Porque en muchas oportunidades hemos sido formados y dedicamos buena parte de nuestra actividad clínica en la evaluación de niños a identificar problemas nutricionales, específicamente la desnutrición. Y con eso olvidamos que el crecimiento es el resultado de un conjunto de procesos que es mucho más complejo que solo el aspecto nutricional. Vamos a revisar algunas características de este fenómeno del crecimiento y la primera de ellas que tendríamos que definir es que el proceso de crecimiento en los seres humanos tiene una dirección. Esa dirección nos lleva desde la etapa de la vida prenatal y la infancia hasta la adultez de forma irreversible. Es decir, no es normal que hayan detenciones en ese proceso o que hayan involuciones en ese proceso, es decir, crecimientos hacia atrás o pérdidas del crecimiento. El segundo concepto que es importante que tengamos claro es que el proceso de crecimiento en su conjunto tiene una característica que es la velocidad. Y las diferentes velocidades en ese crecimiento van a dar origen también a diferentes ritmos. Cada una de las etapas del ciclo vital inicial, que va desde la vida prenatal hasta la vida adulta joven, tiene una velocidad y un ritmo que le son característicos. Una es la velocidad y el ritmo con que se crece en la etapa prenatal, otra con la que se crece en la lactancia, otra con la que se crece cuando se es escolar y finalmente otra característica o otro ritmo característico será el que vamos a tener en nuestra etapa de adolescencia. En los seres humanos este proceso del crecimiento es muy característico y tenemos algunos aspectos que nos diferencian por completo de otros mamíferos y de otros primates. Esas características son el hecho de que tenemos dos brotes de crecimiento o dos periodos de crecimiento acelerado que tienen intercalados un periodo de crecimiento no tan rápido. En la gráfica que estamos observando, vemos en la línea vertical la ganancia de velocidad de crecimiento, mientras que en la línea horizontal tenemos graficado el tiempo en meses y en años. Como observamos entonces, la gráfica empieza con una curva que desciende rápidamente, lo que significa que la velocidad para crecer al principio de la vida es muy alta y va disminuyendo. Se crea una curva plana posteriormente, que no significa que el crecimiento se haya detenido, sino que ya no es tan veloz y se crece de manera constante. Y podemos observar que la gráfica termina en una segunda curva de crecimiento que va a coincidir con la etapa de la adolescencia y al final del cual realmente la velocidad sí llega a ser cero cuando terminamos nuestro proceso de crecimiento. Ese primer brote de crecimiento entonces iría desde la etapa prenatal hasta una edad, hasta digamos un momento del crecimiento que llamamos la adrenarquia. La adrenarquia es básicamente la aparición de los brotes de los senos o los brotes mamarios tanto en las niñas como en los niños, que se da generalmente alrededor de los 7 años de edad. Hasta esa etapa podemos decir que va la primera de las curvas de crecimiento, los primeros los brotes de crecimiento. Entre la adrenarquia y la pubertad va a haber una etapa de crecimiento que es de equilibrio o etapa plana de crecimiento y el segundo brote de crecimiento aparecerá llegada a la pubertad y en esta segunda curva de crecimiento, en este segundo brote de crecimiento vamos a tener un brote diferencial para niñas
y un brote diferencial para varones. En el caso de las niñas el brote inicia más temprano y es menos intenso, mientras que en el caso de los varones se inicia un poco más tardío y digamos dura más tiempo y tiene mayor intensidad. En esta siguiente gráfica podemos observar más en detalle lo que le corresponde a cada uno de esos periodos. Entonces ese primer periodo de crecimiento rápido está representado en esta gráfica, en donde también en la línea vertical vemos la ganancia o la velocidad del crecimiento y en la línea horizontal la forma como transcurre el tiempo. Tenemos en el recuadro rojo entonces que esa primera etapa iría desde la etapa prenatal hasta lo que hemos definido como adrenarquia aproximadamente a los 7 años. Y observamos cómo aparece una primera curva que asciende y desciende nuevamente en las dos líneas inferiores y en la tercera línea superior una gráfica que da un crecimiento sostenido, que es como lo observaríamos nosotros en una curva de crecimiento convencional. Un segundo periodo de crecimiento estable, entonces vamos a encontrar nosotros entre ese momento de la adrenarquia, aproximados 7 años de edad para niños o niñas, y el brote de crecimiento de la pubertad, que varía dependiendo de si es un niño o una niña. En ese segundo brote, que está representado en el recuadro rojo, lo que observamos es que la curva de crecimiento se vuelve plana. De nuevo, esto no significa que el niño deje de crecer, solamente que lo hace a una velocidad mucho menor y lo hace de manera constante. Característicamente en esta etapa nos toma más tiempo observar cambios en la estatura del niño, es decir, generalmente tenemos que citarlo a intervalos de tiempo más prolongados para poder observar pequeños cambios de 2 o 3 centímetros en la estatura del chico. Mientras que en la etapa anterior, que era la del crecimiento rápido, citando al chico cada 3 o 2 meses, podíamos observar esa misma velocidad de cambio de 2 o 3 centímetros. Finalmente, entonces, el ciclo de crecimiento se cierra con el segundo brote de crecimiento que corresponde a la pubertad, que se inicia entonces más tempranamente, como dijimos, en las niñas y más tardíamente en los varones, pero que en ambos hace un aumento en la velocidad para crecer que posteriormente disminuye para volverse cero porque habremos entrado a la vida adulta, que es donde cesa por completo el crecimiento. ¿Qué importancia tiene que tengamos en cuenta estas consideraciones y estos conceptos en relación a ritmo y velocidad? Que cuando me enfrento a la tarea de valorar a un niño o una niña, lo primero que debería yo tener en cuenta es en cuál de estas etapas se encuentra el niño, para poder saber cuál es el tipo de ritmo o velocidad que el niño me debe mostrar. Siempre recordando que los niños no son iguales entre sí, que son diferentes las velocidades de crecimiento de los niños y de las niñas, y que nunca hay un niño igual a otro en su patrón de crecimiento. Parecería obvio, pero es importante que revisemos entonces algunos de los aspectos que gobiernan ese comportamiento en el crecimiento. Empecemos por decir que hay varios factores que influencian. Podríamos decir que fundamentalmente hay 3 tipos de factores que influencian este proceso de crecimiento. El primero de ellos es el genético, que tal vez es en este momento el factor al cual se le da mucha más importancia. Hay un segundo factor que generalmente nos preocupa a nosotros en la valoración del crecimiento de un niño, que es el factor hormonal. Y hay un tercer factor que digamos es el que tiene más importancia desde el punto de vista de salud pública, que es el factor nutricional ambiental. Generalmente lo que hacemos en las consultas de crecimiento y desarrollo, los trabajadores de la salud que estamos involucrados en este tipo de actividad, es identificar aquellas situaciones que plantean secuelas de un factor ambiental o nutricional desfavorable. Es decir, básicamente lo que buscamos es la desnutrición, y hacia allá han estado orientadas generalmente las actividades de las consultas de evaluación del crecimiento. Sin embargo, debemos revisar que, por ejemplo, en la etapa prenatal, los factores que predominan no tienen que ver con los aspectos nutricionales. Tal vez uno de los factores que más influencia la talla que va a tener un recién nacido al final del periodo del embarazo es la estatura de la madre. Pero no la estatura porque el niño vaya a heredar la estatura de la madre, sino la estatura de la madre porque esta talla materna va a determinar el tamaño de la matriz
o del útero donde se desarrolla el bebé. Y el tamaño de la matriz o el útero favorecerá o restringirá el crecimiento del bebé en la etapa prenatal. El otro aspecto que también condiciona de manera importante esta etapa de crecimiento es el funcionamiento de la placenta. Pues la placenta es el órgano que se encarga fundamentalmente de la nutrición del embrión y del feto, y además porque todas las hormonas que van a estar influenciando el proceso de crecimiento son las hormonas placentarias. Ni son las hormonas maternas, ni son las hormonas del feto o del embrión. Podemos decir entonces que en esta etapa la herencia realmente no tiene ningún factor que jugar en lo que va a ser la estatura con la que nace un bebé, la estatura del recién nacido. Posteriormente al nacimiento, en la infancia y en la edad preescolar, la herencia sí se constituye en el factor más importante. Durante esta etapa, que como hemos dicho, va a ir más o menos hasta los 7 u 8 años de edad, tanto en niños como en niñas, nosotros adquirimos el 80% de la estatura que vamos a tener en la vida adulta. Aquí la herencia sí es el determinante más importante y acompañando a la herencia, las hormonas tiroidea y del crecimiento serían el segundo factor en mayor importancia. De nuevo, cuando llegamos a la etapa prepuberal y a la pubertad, la herencia vuelve a ser el factor más importante para que logremos ese 20% de talla adicional que teníamos genéticamente programado. Durante este periodo las hormonas también van a tener una influencia importante, sobre todo la hormona tiroidea y la del crecimiento, pero van a aparecer adicionalmente el efecto de la insulina y de las hormonas sexuales, que son las que le van a dar la diferencia a este brote de crecimiento entre lo que ocurre en la niña y lo que ocurre en el niño. El brote de crecimiento de la niña va a tener una edad de inicio más temprana. El estirón empieza aproximadamente a los 10 años de edad y va a anticiparse a la aparición de la menarquia o primera menstruación, que generalmente va a aparecer entre los 10 y medio y 14 y medio años de edad. El brote de crecimiento va a durar aproximadamente unos 4 años, 4 o 5 años de edad, y durante ese brote de crecimiento van a aparecer entonces también otras características sexuales como el crecimiento de los senos y el desarrollo del vello púbico. En contraste, el brote de crecimiento en los niños empieza de una forma más tardía, generalmente arranca a partir de los 12 años de edad, en promedio puede aparecer entre los 10 y medio y los 16 años, y puede durar hasta los 13 y medio o 17 y medio años. En términos generales dura más tiempo, dura aproximadamente entre 4 y 6 años, es mucho más intenso y durante el brote de crecimiento también van a desarrollarse otras características sexuales como el tamaño del pene, el tamaño de los testículos y el desarrollo del vello púbico característico del hombre. ¿De dónde proviene la evidencia para asegurar que la herencia es el principal factor que influencia el crecimiento? La evidencia proviene de los estudios genéticos. ¿Qué nos dicen los estudios genéticos? Que cuando comparamos el crecimiento entre un individuo y sus hermanos, este crecimiento tiende a parecerse más que cuando comparamos el crecimiento de ese mismo individuo con el de personas que no tienen ningún tipo de relación familiar. Ahora, si la comparación la hacemos entre este individuo y un hermano gemelo, las diferencias tienden prácticamente a desaparecer. Tenemos además la evidencia de que las tallas finales de los hijos y las formas de crecer, por ejemplo, las edades en las que aparecen el brote de crecimiento, son muy parecidas entre los hijos y las que han tenido sus respectivos padres. Hay otros aspectos también como la aparición de la menstruación o menarquia. Generalmente cuando comparamos la edad de aparición de la menarquia entre una chica y sus hermanas o su madre, estas tienden a parecerse. Diferente a lo que ocurre si comparamos esa misma edad con una mujer que no tiene ningún tipo de vínculo familiar.
Hay otras evidencias que sugieren también que hay un control genético y una de ellas es la tendencia a recuperar la línea de crecimiento. Cuando un niño ha sido sometido a un periodo que afecta su crecimiento, por ejemplo, por enfermedad o por desnutrición, una vez que esta situación adversa se resuelve, su crecimiento recupera la línea de base que tenía antes de que fuera afectado. Esto sugiere que hay algún tipo de programación que controla el proceso de crecimiento y ese tipo de programación es indudablemente genético. También en esta misma línea otros indicadores de desarrollo como la edad de aparición de la dentición, la maduración ósea, la contextura física son similares entre hermanos y también entre hijos y padres, a diferencia de lo que podríamos encontrar si comparamos estos aspectos con individuos que no tengan ningún tipo de relación familiar. ¿De qué hablamos finalmente cuando decimos que un niño tiene una baja talla o una talla insuficiente? Estamos haciendo referencia a que la estatura para la edad de un niño o niña es inferior a 2 desviaciones estándar de acuerdo a unos parámetros de referencia, en este caso las curvas de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. 2 de cada 10 niños que tienen esta característica pueden tenerla como consecuencia de una enfermedad, pero los otros 8 restantes muestran velocidades de crecimiento que son normales, lo que significa que el hecho de que estén en esta ubicación en la curva son variantes normales del crecimiento que no representan necesariamente una enfermedad. Podemos decirlo en otras palabras, solo el 20% de los niños o niñas que tienen una estatura para su edad por debajo de las 2 desviaciones estándar de las curvas de la OMS tendrán una enfermedad. La situación es diferente si esa talla insuficiente o baja talla está por debajo de -3 desviaciones estándar de estas mismas curvas. En ese caso podremos decir que la totalidad de los niños que tienen esta condición van a tener una enfermedad, llamémosla enanismo o llamémosla una desnutrición grave, y que generalmente los niños que tienen estaturas por debajo de las 3 desviaciones estándar van a tener velocidades alteradas de crecimiento. O en otras palabras, el 100% de los niños que tienen estaturas para la edad con menos de 3 desviaciones estándar generalmente están enfermos. Sin embargo, aunque hemos tenido este concepto durante toda nuestra formación y nuestra práctica profesional, es importante recuperar otro concepto que es fundamental y que basados en lo que hemos revisado de los principios de la fisiología del crecimiento, es imposible dejar a un lado, y es la velocidad del crecimiento. ¿En qué consiste entonces la valoración de la velocidad del crecimiento? Consiste en que puedo utilizar la misma curva que utilizo para ubicar a un niño en relación con unas desviaciones estándar, pero hacerlo con mediciones seriadas en intervalos de tiempo y observar su ubicación. Como vemos en la gráfica, es posible que yo tenga un niño con estaturas por debajo de las 2 desviaciones estándar que me sugerirían una situación de riesgo, pero cuando evalúo su velocidad, veo que este ha sido el comportamiento a lo largo del tiempo, es decir, este pareciera ser su patrón de crecimiento o velocidad de crecimiento. También puedo utilizar otro tipo de instrumento, ya no unas curvas de referencia como las de la Organización Mundial de la Salud, sino unas curvas de velocidad de crecimiento como las de Tanner y Wadehouse, curvas que están diseñadas para valorar ya no qué tan distante está el niño de su estatura para la edad en relación a otro grupo de chicos, sino valorar la velocidad con la que crece, es decir, cuántos centímetros por periodo de tiempo, llamémoslo periodos de 6 meses, llamémoslos periodos anuales, cómo está la velocidad de crecimiento. Cualquiera de los 2 instrumentos que se utilice son válidos para introducir ese segundo concepto, y es que a la hora de evaluar la situación de crecimiento de un paciente, no solamente deberé ubicarlo en comparación a cómo se encuentra ese crecimiento con el de otros chicos, sino cuál es la velocidad o el ritmo de crecimiento que tiene
el niño dependiendo de la etapa de la vida en la que se encuentre. Sobre todo porque la velocidad de crecimiento me va a permitir a mí identificar situaciones como las que ven en la gráfica. En la línea azul ustedes ven un niño, los datos de estatura de un niño que eventualmente empieza con unos datos que superan los promedios normales para su edad, pero lo que ocurre a lo largo del tiempo es que se detiene la ganancia de crecimiento. Y aunque al final de la línea lo voy a encontrar en una situación de aparente normalidad, lo que realmente ha ocurrido es que su crecimiento está estacionado. Y como decíamos inicialmente en la charla, no es normal que el crecimiento ni se detenga ni retroceda. El crecimiento siempre tiene una dirección lineal hacia adelante y este tipo de situaciones de detención siempre deberán interpretarse como una enfermedad, independiente de que la ubicación en la curva no lo reporte. Obviamente para el segundo chico, que está graficado con los puntos y las líneas en rojo, la situación es mucho más dramática. La detención del crecimiento empieza en una edad parecida a la del niño del caso anterior, pero el resultado final de esa detención en el crecimiento sí lo pone en una situación de una desnutrición aguda grave. El mensaje es que somos capaces de identificar que un crecimiento se detiene de manera oportuna y evitar que el niño llegue a una situación de crecimiento de mucha afectación, bien sea por desnutrición o bien sea por enanismo, sin que hayamos intervenido oportunamente. La baja talla o talla insuficiente, cuando representa una enfermedad, puede representar un conjunto de posibilidades que es relativamente amplio. La que más nos ha interesado en nuestro medio ha sido la desnutrición, pero la desnutrición también depende del tipo de comunidad a la que pertenezca el niño que estamos evaluando. Si lo que estamos es evaluando un chico que pertenece a una comunidad con alto riesgo de carencias nutricionales o de inseguridad alimentaria, obviamente que la desnutrición será la enfermedad más probable cuando encuentre una baja talla o una talla insuficiente. Pero también puede ser el resultado de una deprivación psicosocial, puede ser ocasionada por enfermedades sistemáticas que no sean endocrinológicas, por ejemplo, niños con problemas gastrointestinales crónicos, niños con enfermedades cardíacas congénitas, niños con enfermedades pulmonares, renales o infecciones persistentes. Todas estas situaciones pueden llevar a una detención en la curva de crecimiento. Las enfermedades endocrinas, que digamos son tan frecuentemente temidas por los padres de nuestros pacientes en las consultas, realmente ocurren en 1 de cada 10 casos de baja talla. Significa que no son de lejos las causas más frecuentes. Y hay otras 2 situaciones que sin ser enfermedades van a producir casos de baja talla o de talla insuficiente y son el retraso de talla de origen familiar y el retraso constitucional de la talla. Muy bien, damos por terminada la revisión general de estos principios fisiológicos del crecimiento. Espero que hayan quedado con una idea lo más amplia posible de todos los factores que están comprometidos en el proceso de crecimiento y espero también que podamos vernos en las otras 2 actividades que tenemos relacionadas con la evaluación del crecimiento en cuanto a las competencias para evaluar el crecimiento y la actualización de la guía de práctica clínica. Muchas gracias por su atención.